Shalom, shalom, queridos hermanos, que Yahweh les bendiga ricamente. Vamos de inmediato a dar comienzo a nuestro estudio de hoy, el milenio. Les recuerdo, hermanos, que estamos comenzando esta serie de estudios que tiene que ver con la escatología, precisamente por las situaciones, los acontecimientos presentes que se están dando. Hay muchas personas con muchas inquietudes, con muchas preguntas, y ha llegado el momento de mostrar con más amplitud lo que enseña la Escritura relacionado a los eventos del fin, en especial sobre la venida del Mesías y lo que viene de ahí en adelante. Esta serie de estudios la vamos a estar dando durante todo este tiempo hasta que el Padre nos indique. Es importante que todos estén conectados, que todos estén listos para escuchar. Busque lápiz, busque papel, una libreta, para que tome notas de todo lo que se va a hablar, enseñar en este momento. Queremos que el Padre Celestial nos dirija, nos ilumine, nos guíe en este tiempo, para que sepamos cuáles son las profecías que se están cumpliendo, cuáles son los acontecimientos que están pasando de acuerdo a las Escrituras. Por eso es importante que comencemos a concentrarnos en la Escritura, en la oración, en la búsqueda del Padre, pero que las Escrituras estén tomando fuerza en nuestras vidas y podamos entender los acontecimientos que están pasando y lo que pueden venir. Por eso vamos a dar inicio con el tema de el milenio. Todos los hermanos que están conectados por el grupo de WhatsApp, que están viéndonos, les saludamos, les deseamos mucha bendición a todos, hermanos del Redil de Salvación y otros hermanos que estén conectados para ver esta transmisión. Que el Todopoderoso Yahweh les bendiga ricamente. Vamos de inmediato a dar inicio a este tema, el milenio. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, dice lo siguiente en el nombre de Yeshua el Mesías. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dada facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de consagrarlo para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Vamos a ver, después de haber leído esta escritura, la cual pedimos al Padre Celestial que añada bendición a nuestros corazones por medio de su palabra, en el nombre de Yeshua. Amén. Antes de comenzar a escudriñar y profundizar en este capítulo 20 de Apocalipsis, es importante que entendamos lo que son los principios de interpretación. Principio de interpretación. Dice: interpretar los textos oscuros a la luz de los textos claros. Significa que nosotros no podemos tomar un texto oscuro para explicar un texto claro. Es lo contrario, para que de esa manera podamos entender mejor los textos que no son tan fáciles de entender. En especial cuando se trata del libro de Apocalipsis, necesitamos entender cómo interpretar. Y uno de los principios que nos ayudan a poder desarrollar de una manera clara y más contundente el libro de Apocalipsis y otros libros del Antiguo Testamento es sencillamente con los textos claros, los que están bien claros. Y también se debe interpretar los profetas y Apocalipsis en base al Mesías y los apóstoles. El Mesías y los apóstoles tienen la interpretación más clara del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis. Para poder entender bien Apocalipsis y el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, el Mesías nos da la luz y los apóstoles a través del Mesías. Ellos son los que tienen la interpretación correcta de los textos oscuros y de los temas difíciles de entender, especialmente a nivel de profecías. Pero ¿qué dice, después de haber visto estos principios para entrar a profundidad, qué dice el dispensacionalismo? El dispensacionalismo es una escuela de interpretación que surgió hace unos 200 años aproximadamente en Inglaterra. Ellos enseñan que Cristo o el Mesías vino a los judíos, pero lo rechazaron y le da paso a la iglesia. En segundo lugar, enseñan que Cristo vendrá antes de la gran tribulación y resucita a los muertos en Cristo. Tercero, vuelve a los 7 años a matar al anticristo y los sellados. Ata a Satanás y establece los 1000 años de su reino con los salvos transformados y los humanos sobrevivientes del juicio. Eso enseña el dispensacionalismo. Cuarto, después de los 1000 años, Satanás es desatado para engañar a las naciones. Quinto, la resurrección de los impíos y el juicio final. Ocurren entonces después de esos 1000 años y después que Satanás es desatado, donde se arma la guerra de Gog y Magog después de los 1000 años, según esta interpretación. Pero el dispensacionalismo es una escuela de interpretación reciente. Lo que tiene son unos 200 años. Los apóstoles, los profetas ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, hasta el año 1800 aproximadamente,
no tenía esta percepción ni este modo de interpretación tal como se presenta así. Por eso nosotros vamos a profundizar en las Escrituras para saber si esta posición es correcta o no, porque en realidad es una posición general. Muchas iglesias, muchos líderes y teólogos enseñan esta forma de interpretar la Escritura, lo que hace que divide al Antiguo Testamento del Nuevo, divide a el pueblo de Israel y la iglesia, y divide la ley y la gracia, y esto causa un serio problema a la hora de interpretar las Escrituras, y quedan muchos cabos sueltos. Por eso, hermanos, vamos a irnos a las Escrituras para que las Escrituras nos enseñen lo que esto significa. Solo existe, hermanos, solo existe este siglo y el venidero. A nivel de dispensacionalismo viene a significar la división de los tiempos. El dispensacionalismo lo divide en 7 etapas. Las Escrituras presentan 2 etapas, que es el siglo presente y el siglo por venir. Y el siglo presente comprende la historia de la humanidad hasta la venida del Mesías, cuando vino a morir, y del Mesías hasta la actualidad. Esas 2 etapas. En la venida del Mesías se termina el siglo presente y empieza el siglo venidero. Quiero decirle que toda la historia de la humanidad hasta el Mesías se le llama el siglo presente. Siglo presente, toda esa historia. Y de ahí en adelante, el siglo venidero, cuando el Mesías venga, significa entonces que estamos en el siglo presente, la era presente o el mundo presente. Mire que dice Lucas 20:34 en adelante. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: los hijos de este mundo o siglo o era se casan y se dan en casamiento, pero los que fueren considerados dignos de alcanzar aquel siglo o aquel mundo y de la resurrección entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir. Escuche bien, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Cuando el Hijo del Hombre venga, según Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirá delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras. Entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero, dice 1 Corintios capítulo 15:23, pero cada uno en su debido orden. El Mesías la primicia, luego los que son del Mesías en su venida, después el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Entonces, hermano, aquí tenemos un panorama bien amplio de lo que significa el siglo presente y siglo por venir. Los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento, pero en aquel mundo, o sea, en el siglo venidero, como lo dice en otras versiones, dice ahí que los que pertenecen a ese tiempo
no se casan porque son como los ángeles, porque son hijos de la resurrección al ser hijos de Dios. O sea que está marcando los hijos de este mundo, este siglo, y los hijos de aquel siglo. Está marcando la diferencia, este siglo y aquel siglo. Aquí se casan, en el que viene no. O sea, solo dos etapas. Y aquí en la parábola de Mateo 25, donde se habla del juicio a las naciones, esto abarca lo que es la venida del Mesías e inmediatamente el juicio y el castigo. En esta parábola se está aclarando que es un evento conjunto, un solo evento con diferentes movimientos, con diferentes acciones. Él viene, dice, en su gloria. El Hijo del Hombre viene en su gloria y todos los ángeles con él. Y entonces se sienta en su trono. Viene y se sienta en su trono. Miren bien, el Hijo del Hombre viene en toda su gloria y se sienta en un trono. Y comienza el juicio. Y da entonces el castigo a los impíos y a los justos la vida eterna. Significa entonces, si el juicio al mundo es cuando venga el Mesías y a los justos la vida eterna, entonces no puede haber un lapso de tiempo de 1000 años de separación. Todo ocurre en la venida del Mesías, como se presenta aquí. Y en el libro de 1 de Corintios se está hablando de un proceso, la resurrección del Mesías, que ocurre en el siglo I. Luego, lo que son del Mesías en su venida, la resurrección de los muertos. Después, el fin. Pero ese después, ¿qué tiempo representa? Si decimos que ese después son 1000 años de tiempo en distancia, entonces contradecimos a Lucas 20 y a Mateo 25. Significa que ese después está hablando de un tiempo que va en paralelo con la resurrección de los muertos y el juicio, cuando Él entrega el reino al Padre, al Dios y Padre. Cuando Él entrega el reino, en su venida. A eso se le llama el fin. Después, el fin, cuando Él entrega el reino a Dios el Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder. Cuando es que Él anula toda autoridad, todo principado en el proceso del establecimiento del reino, y en su venida sujeta completamente todo y pone fin, y entonces entrega el reino al Dios y Padre. Eso entonces lo que nos da a entender es que existe un siglo presente en el que estamos hasta la gran tribulación, segunda venida del Mesías, y ahí comienza el siglo venidero, que es el establecimiento del reino del Mesías. Quiero decir, hermanos, que las preguntas que ustedes tengan, anótenlas, para cuando terminemos el estudio, se harán algunas preguntas para dar respuestas. La pregunta que usted tenga de lo que no entienda o alguna duda que tenga, pues anótela, porque vamos a hacerles preguntas al final. Solo escuche, no se entretenga escribiendo en el WhatsApp, solo escuche y anote las preguntas. Amén. Mateo 13:24 nos sigue ampliando más este tema. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y viniendo los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Y él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero o alfolí. Entonces, una vez despedida la gente, dice el verso 36, Yeshua entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo o siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, aquí podemos ver con más claridad en esta parábola todo lo que tiene que ver con el siglo presente y el siglo por venir. Y Mateo está hablando lo que Yeshua dice, que en el tiempo de la siega es el fin del siglo. Véanlo ahí encerrado en rojo. El fin del siglo o del mundo. ¿Cuándo? En la siega. Y él explica que los ángeles, cuando el Hijo del Hombre venga, él envía a sus ángeles y recoge de su reino a todo lo que causa tropiezo. Eso es en la venida de Yeshua. Recoge los impíos, que son las cizañas, que le llaman los hijos del maligno, y lo echa en el fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuándo es eso? Eso es en la venida de Yeshua, en el fin. Y la venida de Yeshua no es 1000 años después ni 1000 años antes. Es cuando el tiempo se cumpla. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto quiere decir, hermanos, nosotros los justos, en ese tiempo del fin, cuando termine el siglo presente, seremos recompensados y vamos a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. Gloria a Yahweh, bendito es su nombre por siempre. Damos gloria a Yahweh por eso. Seguimos entonces explicando. En la venida de Yeshua se restauran todas las cosas. Cuando se habla del tiempo de la restauración, aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, lo explica. Miren qué dice. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que queden borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. Y él envía a aquel que de antemano se les había anunciado, a Yeshua el Mesías. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Primeramente antes de leer Pedro, esta parte aquí de hecho se está hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas cuando Yeshua venga.
Yeshua está siendo retenido allá arriba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. La restauración empezó desde que Yeshua vino y murió y resucitó. Está siendo restaurado su pueblo, su templo está siendo construido con piedras vivas. Nosotros, el templo del Espíritu de Yahweh, estamos siendo restaurados, pero al final, en estos tiempos, que la restauración comienza a dar su culminación, cuando Yeshua venga, culmina la restauración de todas las cosas, como estaba profetizado desde hace tiempo antiguo, como dice ahí el verso 21. Noten que ese tiempo da culminación cuando venga Yeshua. Mire que dice Pedro. Primeramente sepan que en los últimos días, véanlo ahí, últimos días, vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Dice el verso 10: pero en el día de Yahweh vendrá como viene un ladrón, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que están en ella quedarán al descubierto. Siendo que todas estas cosas se van a disolver de esa manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida del día de Yahweh. Oiga cómo le llamo, la venida del día de Yahweh. En ese día los cielos encendidos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Pero según sus promesas, escuche, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, noten bien acá: restauración de los últimos tiempos en la venida de Yeshua. Pedro dice: estamos en los últimos tiempos, donde hay y han habido burladores diciendo cuándo y cuándo y cuándo, y que viene y que viene y nada que viene. Que es lo que la Biblia enseña, que ese día lo va a sorprender como ladrón. ¿A quiénes? A esos que están diciendo pero que viene y nada que viene. Pues déjeme decirle que Pedro está diciendo aquí que ese día viene como ladrón para esa gente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Él venga? Pasarán con gran estruendo los cielos, los elementos ardiendo se disolverán, la tierra y la obra que en ellas hay se quemarán, quedarán al descubierto. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento cuando todo eso ocurra? Cielo nuevo y tierra nueva. El apóstol Pedro está dando una interpretación clara de lo que dice el Antiguo Testamento acerca del cielo nuevo y tierra nueva según Isaías. Él está interpretando que un evento que va a ocurrir donde todas esas cosas van a empezar a ocurrir de manera simultánea y a la vez consecutiva, una detrás de otra, donde todo se detiene. Entonces, como escribí ahí abajo, ¿dónde encajamos el milenio dispensacional? Si los apóstoles y Yeshua están explicando el tiempo del fin, que es el siglo presente, y entraría al siglo venidero cuando Él venga, y el fin y el juicio y los impíos siendo quemados, ¿dónde quedan los 1000 años dispensacionales? No hay manera de ponerlo dentro de esos textos. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más amplio cómo este concepto y doctrina no encaja con las Escrituras de forma clara. Solo encajaría
si comienzo a tomar texto de aquí y de allí y a formar una interpretación teológica y escatológica fuera de contexto. Es de la única forma que podría cuadrar. Pero en cuanto a la explicación de los apóstoles, por eso le he puesto los textos de forma consecutiva y amplia, con pocas imágenes, solo los textos, para que podamos visualizar que todo está encajando de acuerdo a la narrativa del Nuevo Testamento, de lo que explican los apóstoles y Yeshua. Continuamos entonces. ¿Qué enseña Apocalipsis? Tomando en cuenta, hermanos, lo que hemos dicho al principio, que debemos interpretar Apocalipsis y los profetas en base a Yeshua y los apóstoles. Apocalipsis es un libro muy simbólico, tiene muchos símbolos y hay que tener cuidado a la hora de interpretar Apocalipsis. Pero dice el verso 1, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En primer lugar, como vemos aquí, ¿cuándo fue atado Satanás? Y segundo, ¿por cuánto tiempo fue atado Satanás? Y tercero, ¿con qué propósito fue atado? Son preguntas que debemos hacer en base a estos textos que hemos leído. Primero, ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Qué dice el Mesías acerca de esto? Vamos a ver la explicación de Yeshua respecto a esto que dice Apocalipsis. Recuerden, el Mesías y los apóstoles son los que deben darnos la interpretación de este tema tan simbólico como el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 20, que es uno de los capítulos más difíciles de interpretar. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el que había sido ciego y mudo habló y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Y Yeshua, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos verán, o ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces sacará su casa. Noten, hermanos, que aquí en estos versos en rojo está explicando a qué se refiere con que el reino de Yahweh vino y el Mesías comenzó a echar fuera demonios y a tomar dominio y a arrebatar los bienes. ¿A quién? ¿Cuál es ese hombre fuerte? El hombre fuerte aquí es Satanás. Pero dice que él entra, entonces uno más fuerte entra y saquea sus bienes. ¿Cómo puede saquear sus bienes si primero no lo ata? Miren qué dice Lucas 10.
Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces estamos viendo acá que en ese periodo de tiempo donde el Mesías estaba, el Satanás había sido atado con sus demonios, y eso tiene un significado. Esa palabra atar tiene un significado. No está hablando de una atadura literal con cadenas, como lo presenta Apocalipsis. Las cadenas son simbólicas. Está limitado en el tiempo, en su acción, en el espacio. Él no puede hacer lo que le da la gana. Él está sujeto hasta un tiempo. A ese tiempo es que Apocalipsis le llama el milenio, que por cierto es el único lugar en las Escrituras donde se menciona la palabra milenio. En Apocalipsis, 1000 años solamente se menciona en Apocalipsis. Y no podemos interpretar un texto bíblico sin tener un respaldo adicional que confirme contextualmente una doctrina. Por lo tanto, interpretando lo que Yeshua está diciendo aquí, es claro que está hablando de un tiempo simbólico y de una atadura simbólica que representa una acción limitada del enemigo contra su pueblo, donde entonces Yeshua viene y arrebata los bienes que él tenía en su poder, o sea, las almas. Miren qué dice Lucas 11:17. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y así también Satanás está dividido contra sí mismo. Si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque decís que por Beelzebú yo echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Yahweh, que es lo mismo que Espíritu Santo, miren que lo menciona aquí, dedo de Yahweh. El Espíritu Santo no es un dedo, eso también es simbólico. Yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Yahweh, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Yahweh, milenio, simbólico, está entre nosotros desde el siglo I, cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa en paz, está lo que posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El otro más fuerte fue Yeshua, que venció a Satanás. Satanás está vencido, está atado, no puede accionar hasta que no llegue el momento. Estas cosas que estamos viendo en este tiempo son acciones limitadas todavía de Satanás. Todavía él no está accionando, hermano, como va a accionar. Por lo tanto, este periodo de tiempo, desde el siglo I hasta la época, es representado como el siglo presente o la era presente, donde se predica el evangelio del reino. Amén, hermanos. Seguimos. Recuerde, cualquier pregunta, anótela para el final. Mire qué dice Juan. Y había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Respondió Jesús y dijo: no ha venido otra voz por causa mía. El verso 30 dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
Ahora, dice el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. Llegan los griegos, recuerden, buscan a Yeshua, habla del trigo que cae en tierra y muere, según el contexto, está refiriéndose a que las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban llegando, entonces era una señal de que el fin estaba presente. Porque dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás no fue echado fuera en el Antiguo Testamento. Satanás no fue echado fuera o no va a ser echado fuera cuando venga Yeshua o en la gran tribulación. Satanás fue echado fuera en ese momento cuando Yeshua dice ahí que ahora, en ese momento que él está hablando, es el juicio de este mundo. Ahora, recarga, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde? Cuando él vio a Satanás descender del cielo como un rayo. Fue Satanás en ese momento echado fuera. Cuando en el siglo I, en los eventos del inicio del Evangelio. Y yo, dice el verso 32, si soy levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Eso significa recoger con el Evangelio a todos los escogidos. Mire que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a la potestad los exhibió público, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está, Satanás está vencido. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Yeshua vence a Satanás, que tenía el imperio de la muerte, mediante la muerte de Yeshua, para destruir al enemigo. Eso ocurrió allá en el siglo I. Vamos a ver qué significan estas palabras que hemos estado diciendo, específicamente la palabra destruido. Catargeo significa, cata significa abajo, ergo, obrar. Es reducir a la impotencia. Eso es lo que da a entender este versículo. Reducir a la impotencia. Como dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca, en la cruz de ejecución, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa, o nuestra inclinación al mal, pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizado más por el pecado. Noten, hermanos, que esta palabra destruido es la misma palabra catargeo, que se utiliza para destrucción del diablo, que Yeshua destruye al diablo, lo vence. Es la misma palabra que se utiliza para catargeo, para destruido, catargeo. Significa entonces que cuando habla del pecado y de la muerte, habla de que fue destruido. Dice ahí, para que el cuerpo entero de nuestra profesión pecaminosa pueda ser destruido. Pero sabemos que no está destruido en sí completamente, porque todavía la carne y el pecado siguen obrando, pero de forma limitada. Ya no son los que gobiernan, ya no son los que tienen control total, son los que quieren obligarnos y esclavizarnos de nuevo, pero no pueden. Si nosotros entendemos bien lo que Yeshua hizo por nosotros, no le vamos a dar cabida. Por eso la palabra destruido no significa literalmente destruido en todo caso. Tiene un significado de lo que se hizo, pero que se va a completar, que falta todavía.
Primera de Juan 3:8 dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para catargeo, para deshacer. Pero sabemos que Satanás todavía sigue obrando, sigue haciendo cosas, sigue esclavizando. Pero Yeshua apareció para deshacer esas obras en un comienzo y luego al final. O sea, es un proceso que está en ejecución. Es la palabra que se utiliza aquí, perder poder. Y inutilizado es el significado de esta palabra. Amén. Continuamos. ¿Por cuánto tiempo entonces fue atado Satanás? Apocalipsis 20, le recuerdo, tiene mucho simbolismo envuelto. Tiene abismo, llave del abismo, cadena, dragón, serpiente, porque los 1000 años no son simbólicos, porque los 1000 años, si no son simbólicos, no existe ni un solo pasaje que hable de un reino de 1000 años. Aquí quise decir que los 1000 años no son, que los 1000 años son simbólicos. Los 1000 años son simbólicos. Porque si los 1000 años no fueran simbólicos, entonces todo lo que hemos estado estudiando no tendría sentido. No existe ni un solo pasaje que hable de un reino de 1000 años. Este tiempo representa un largo tiempo, pero con un tiempo limitado. O sea, va a llegar a su fin, pero no sabemos cuándo. Pero es largo, ya lleva 2000 años. Desde que empezó el milenio, cuando Yeshua vino y murió y resucitó y ascendió al cielo, y el evangelio del reino comenzó a ser propagado, han pasado 2000 años. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto que tiene que ver con el tiempo en que Satanás fue atado. Está hablando de un tiempo simbólico. ¿Con qué propósito fue atado Satanás entonces? Bueno, dice el verso 3 de Apocalipsis 20, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran, o se fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Noten el propósito por el cual Satanás fue atado: para que no tuviese la potestad de engañar más a las naciones, pero en el sentido de cómo lo hacía antes, porque sabemos que él todavía sigue engañando, pero se está hablando en el sentido del dominio total que él tenía. Las naciones están bajo tiniebla. Mire qué dice: y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre el gentío, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las naciones andar por sus propios caminos. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice el verso 30 del capítulo 17, escuche bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, en el tiempo pasado la gente estaba ciega totalmente, muerta completamente, no había forma de poder ser libre de las ataduras del diablo y del engaño. Pero al venir Yeshua, ata a Satanás, lo encierra en el abismo, pone un sello sobre él, simbólicamente hablando, para que no siguiera con el mismo auge, con la misma libertad
está limitado. Hay un decreto dado contra Satanás para que él no haga lo que quiera, mucho menos con nosotros los hijos de Yahweh. Nosotros los hijos de Yahweh tenemos una cobertura, una protección especial, completa. Satanás no puede hacer con nosotros lo que él quiera si Yahweh no se lo permite. Las cosas que nos pasen, las cosas que nos puedan pasar, lo que nos está pasando, es porque Yahweh se lo permite. Esta pandemia no es obra de Satanás en sí. Dios permite, sea que Dios haya enviado la peste, o sea que Dios haya permitido que Satanás obre en los hombres para que la crearan. Escuche bien, no depende de Satanás. Si Yahweh no da la orden, eso no sucede. Si Él no lo permite, eso no sucede. Todo está en control total del Padre Celestial. Amén. Aleluya. Seguimos. Mateo 4:12, escuche bien, que dice: cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano, qué tremendo lo que está diciendo el texto ahí. Ya Satanás no puede impedir que la luz del evangelio sea expandida. No va a poder, no lo va a frenar. Ya Yeshua vino a Galilea de los gentiles, la tierra que habitaba en tiniebla, en sombra de muerte. Ahora la luz del evangelio está resplandeciendo en el mundo. Aleluya. Esto está más claro que el agua. Satanás está derrotado, está destruido, está atado, no puede hacer lo que le da la gana. Yeshua está reinando, sentado en el trono, a la diestra de la majestad en las alturas, y a nosotros aquí en la tierra nos está permitiendo ver su gloria. Aleluya. Continuamos. ¿Cuál fue entonces el propósito del libro de Apocalipsis? Al ver todo lo que hemos estado estudiando en estos versículos, vamos a ver un poquito más del propósito de este libro. Juan, dice el capítulo 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice el verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Escuche bien, en la tribulación. Por eso se lo puse ahí en rojito, para que usted vaya entendiendo a quién se le escribe el libro de Apocalipsis. A la iglesia, a las iglesias, que nos incluye a nosotros de manera indirecta, aunque se le escribió Apocalipsis a las 7 iglesias, pero las 7 iglesias nos representan a nosotros en este tiempo. Dice: compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías. Tribulación, reino. Quiere decir que en medio del reino llega la tribulación. Estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Dice el verso 16 de Apocalipsis 22: yo, Yeshua,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, ¿con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito de este libro? Es para que tuviésemos una perspectiva correcta de su fe, de nuestra fe, porque Satanás fue atado. Sabiendo eso, no vamos a tener miedo a tribulación, no vamos a tener preocupación por lo que pase, porque sabemos que este libro de Apocalipsis nos da esperanza, paciencia. Oiga que dice, somos yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Yeshua. Y en la paciencia de Yeshua estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces, el propósito del Evangelio es para que tengamos una perspectiva correcta de nuestra fe, para que entendamos a qué fuimos llamados y qué esperanza tenemos. Apocalipsis no es para que nos asustemos, Apocalipsis es para que nos gocemos y tengamos fe y esperanza, nos gocemos en la redención que ha de venir, hermanos. Ese es el propósito de Apocalipsis. Y concluyo, hermano, con esto, diciendo lo que dice Mateo. Y acuerden, acercándose Yeshua, les habló diciendo: toda potestad, escuchen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin de la era, hasta el fin del siglo. La palabra aquí que se usa para fin es aion, que significa fin del siglo, era y mundo. O sea, fin del siglo, fin de la era, fin del mundo. Yeshua estará con nosotros, está con nosotros hasta su venida. Y de ahí ya sabemos lo que viene. Eso lo vamos a estar estudiando más adelante. El Evangelio de Cristo, de Yeshua, es el tema central de la Biblia. Como dice Apocalipsis, tiene el mismo énfasis. La Biblia dice en Apocalipsis, y de Jesucristo, Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, dominio para siempre jamás. Amén. Aleluya. Dice Apocalipsis 5:6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban de pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran millares de millares y millones de millones, que decían a alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Escúchelo bien: de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces yo me postré a sus pies
para adorar, dice el versículo 10 del capítulo 19. Entonces yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. Hermanos, aquí el evangelio de Yeshua tiene un tema central en toda la Biblia, y Apocalipsis lo confirma: que somos libres, que somos limpios de pecado por la sangre de Yeshua, que reinamos con Él, que reinaremos con Él, que seremos transformados, que saldremos con vestiduras blancas, que seremos arrebatados en gloria, que somos sacados de la tribulación, de la gran tribulación. O sea, que después de la tribulación nos arrebatan, como dice Mateo 24, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, que eso lo estudiaremos más luego. Nosotros somos victoriosos, somos triunfantes en Yeshua el Mesías. Por eso, hermano, todo esto nos enseña que este siglo es el siglo de proclamar el reino de Elohim, porque Satanás está atado y no lo puede impedir que proclamemos el evangelio, porque ya el reino fue inaugurado en la venida de Yeshua, cuando vino a morir y resucitó, y será completado en su segunda venida. Por eso debo dar lo mejor en el reino para la predicación, para gloria del Padre Todopoderoso, para que el nombre de Yeshua sea exaltado. Ese es nuestro legado, esta es nuestra comisión. Es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo, hermanos. Tenemos que ver en este tiempo que el tiempo de la predicación, de transmitir por las vías que sean necesarias el mensaje de la verdad, ha llegado. Si la gran tribulación fuera a empezar de forma definitiva, tenemos que estar preparados. Si falta todavía un poquito más de tiempo, tenemos que estar preparados. Ciñámonos, revistámonos, dejemos de estar llenos de miedo, llenos de temor, llenos de ansiedad. Están pasando muchas cosas en el mundo, claro, eso no lo ignoramos. Estamos orando por las personas enfermas, estamos orando para que las almas se salven, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu de Santidad, para que confiemos en lo que ya se nos prometió, para que podamos tener plena certidumbre de nuestra fe, de lo que Yeshua hizo por nosotros, y que el diablo ya no puede hacer nada más que nosotros. Él no tiene control sobre nosotros, no tiene poder. Hermanos, vamos a revestirnos de la presencia de Yahweh para que el Espíritu de Yahweh comience a hacer obra maravillosa en este tiempo a través de nosotros. Es lo que en esta noche quiero dejarle claro y exhortarle a que nos revistamos y nos preparemos lleno de paz, lleno de confianza, lleno del amor de Yeshua. Continuaremos la segunda parte de este estudio mañana sábado. Mañana sábado continuaremos con este estudio, porque quiero que cada uno de ustedes quede bien claro y consciente de lo que enseña la Biblia respecto al milenio, el fin de los tiempos y la venida de Yeshua. Que Yahweh le bendiga. Recuerde, vamos a hacerle preguntas relacionadas a eso, y yo voy a señalar a las personas que vayan a hacer las preguntas. Los que tengan preguntas, pues levantan la mano y nosotros vamos a elegir las personas. Yahweh le bendiga ricamente en esta noche. Shalom, hermanos.